Buenas tardes, bienvenidas a todas las personas que se encuentran aquí y las que van a seguir esta grabación que subiremos a YouTube, como es habitual. Y por supuesto saludamos en primer lugar a las autoridades, al subdelegado de Defensa, don Ángel Umbría, comisario de Policía de Cádiz, a la directora de la Cátedra Ateneo UCA y en primer lugar procede evidentemente a agradecer la presencia tanto del conferenciante como del coordinador, organizador de este aula de defensa, almirante Lobo, que iniciamos hoy el curso. Prácticamente realizamos una actividad al mes en el aula de defensa y la coordina estupendamente, excelentemente, el profesor Francisco Glicerio, conde Mora, nuestro amigo Paco, que ya lleva unos cuantos años trabajando aquí y en muchos sitios porque no para. Saludamos especialmente al coronel jefe del cuartel del BRUC y del Regimiento de Infantería de Barcelona número 63, que se desplaza, como acabo de decir, desde Barcelona, que es muy de agradecer, y que le estamos muy agradecidos en este Ateneo. Me decía el presidente que saludara, que hoy estaba de viaje hoy, pero que saludara de su parte. Decir que la conferencia que va a pronunciar es una conferencia que de alguna forma presentó de otra forma en una jornada del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Pedralbes. De otra forma se coordinó una mesa sobre este tema y que es muy oportuna en todos los sentidos, porque nos estamos jugando mucho en todos los sentidos en la defensa en Europa y porque hay muchos temas de mucha actualidad. Aparte que el coronel es una persona que conoce mucho la historia tanto del mundo militar como por supuesto de lo que nos va a hablar hoy. La conferencia de hoy lleva por título "De tercio al regimiento, la transferencia de una investigación histórica al espíritu de cuerpo del Regimiento de Infantería Barcelona número 63. Va a hacer la presentación Francisco Glicerio y tiene la palabra Paco. ¿Se escucha? Hola, venia, señor vicepresidente, permiso usía, mi coronel, distinguidas autoridades, ilustrísimo señor coronel Umbría, subdelegado de Defensa en Cádiz, comisario nacional de Policía, muchísimas gracias por venir, directora del Instituto de Historia del CSIC, directora de la Cátedra, doña Amelia Rodríguez, ateneístas, señor secretario de la Asociación Católica Propagandista, gracias en esta tarde lluviosa que hayan podido venir, pero su tiempo, que es lo más valioso que pueden otorgarnos, les garantizo que lo van a invertir correctamente. Presentar brevemente al doctor, al coronel, al ilustrísimo señor coronel Pedro Valdejía es imposible. Vamos a intentar ser breves. Él nació en Valladolid en 1970, el 20 de diciembre de 1970, e ingresó en las Fuerzas Armadas en la Academia de Zaragoza con tan solo 18 años de edad. Decirles que el ponente que hoy tendremos el honor de escuchar es diplomado de Estado Mayor y doctor en Gobierno y Cultura de las Organizaciones por la Universidad de Navarra. Desde diciembre de 2023 ocupa el cargo de jefe del Regimiento de Infantería Barcelona número 63. En su anterior destino ejerció 5 años como profesor del curso de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. A lo largo de su carrera militar ha combinado destinos de mando en los regimientos acorazados Castilla, Alcázar de Toledo y Pavía, con otros de Estado Mayor en diversos cuarteles generales, entre los que destaca el mando de operaciones del Estado Mayor de la Defensa, el de la OTAN en Polonia, y ha participado en diversas misiones de la OTAN y de la ONU en Bosnia, Líbano, Afganistán y Rumanía. Decirles que está en posesión de las siguientes numerosas condecoraciones nacionales e internacionales. Destacamos la Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco, encomienda de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, la Cruz Real y Militar de la Orden de San Hermenegildo, placa de la Orden de San Hermenegildo y 2 menciones honoríficas. Y de las extranjeras, destacar la Medalla de las Naciones Unidas, FINUR, la Medalla OTAN, antigua Yugoslavia, y la Medalla OTAN ISAF. Verba volant, scripta manem. Lo hablado se va, lo escrito permanece. Destacar entre sus publicaciones
Destacar el libro La dirección de la guerra, conducción operacional y gobierno político de las operaciones militares, publicado hace 5 años, en el año 2020. En esta obra, fruto de su tesis doctoral en la Universidad de Navarra, analiza la relación existente entre la política y la conducción de la guerra en el pasado siglo XX, según las teorías soviéticas y estadounidenses. Parte del presupuesto de Clausewitz sobre la estrecha vinculación de la naturaleza de lo operacional con el gobierno político, pues marcó el pensamiento operacional contemporáneo. Con respecto al tema del que nos hablará hoy, precisamente, miren, yo tengo el honor, decía San Ignacio de Loyola, capitán santo, los propagandistas siempre hablamos de nuestra espiritualidad ignaciana, en todo amar y servir. Pues miren, en mi admiración por el coronel, aunque esto pueda sonar a un poco de complacencia, pero decirles que se ha ganado allí el respeto de todo el regimiento. Fruto de su coordinación, de la recuperación de la historia, de ese espíritu de cuerpo, es esta obra que tienen ustedes aquí, del tercio del Consejo de Sen al Regimiento de Infantería Barcelona 63, 4 siglos de historia. Trabajar con él codo a codo, a sus órdenes, con una buena dirección, con una mente privilegiada, ha sido un honor. Y lo sigue siendo. Suya, ya les termino, él ha estudiado mucho, sobre todo el siglo XVII. Le encanta precisamente, por ejemplo, la victoria de Salces en el Rosellón. Yo incluso, bueno, tengo que conocer un poco más. Me fui al Rosellón este verano para no decepcionar y para cuando hablaba con el coronel, y es porque lo conoce todo, todos los lugares. Y vamos a terminar esta presentación con una definición de un soldado del siglo XVII, de los tercios. Y decir que el coronel encarna lo que decía Calderón de la Barca. La milicia no es más que una religión de hombres honrados. Les termino. Recuerden, decía Calderón, la más principal hazaña es obedecer, y el modo como ha de ser es ni pedir ni rehusar. Aquí, en fin, la cortesía, el buen trato, la verdad, la fineza, la lealtad, el honor, la bizarría, el crédito, la opinión, la constancia, la paciencia, la humildad y la obediencia, fama, honor y vida son, caudal de pobres soldados. Que en buena o mala fortuna, la milicia no es más que una religión de hombres honrados. Ahora lo señor coronel. Tiene la palabra don Pedro Valdés Guía. Vicepresidente del Ateneo, subdelegado de Defensa, comisario, directora de la cátedra de aquí del Ateneo y bueno, secretario de la Asociación Nacional de Propagandistas y público presente. En primer lugar, agradecer tus amables palabras, por supuesto, injustas y comprometedoras, porque las expectativas no sé si estarán a la altura de la introducción tan amable y elogiosa, de forma absolutamente, me parece a mí, un poco exagerada, pues ha hecho Paco de mí. En cualquier caso, bueno, pues haré alguna matización, Paco, así quitamos un poco de hierro aquí a la presentación, ¿no? En primer lugar, bueno, pues soy doctor en efecto por la Universidad de Navarra, con una catedrática que me dirigió la tesis de filosofía política, que es una de las mejores cabezas del pensamiento político, en mi opinión, de la excepción que hay hoy en día en España, porque la guerra es la situación de excepción por excelencia, que es la catedrática Montserrat Herrero. Y en mi tesis defiendo lo contrario a la posición de Clausewitz, ¿no? Defiendo la discontinuidad radical que hay entre la política y la guerra, y la situación nueva que crea la guerra y por lo tanto la discontinuidad que introduce en el ámbito del político. Yo no soy historiador, a pesar de los elogios de Paco, que sí que es historiador. Yo soy un simple soldado de infantería que me dedico a mi profesión y que he hecho una tesis para profundizar en mi profesión, que es la guerra. Yo no soy historiador. Y
y si he buceado un poco, porque tampoco he buceado, yo me he embarcado a personas, como ahora contaré, en el ámbito de la investigación histórica, ahora contaré un poquito de ello, ha sido para cumplir mi propósito de mando. Yo cuando tomé el mando del Regimiento de Barcelona hace ya casi 2 años, eso es una frase tremenda, porque quiere decir que estoy a un mes de dejar el mando. Los mandos del Ejército de Tierra son de regimiento de 2 años, desgraciadamente, tiempo absolutamente insuficiente para cualquier labor de edificación y además para facilitar la vida familiar de los miembros del Ejército de Tierra, pues se toman en diciembre, ¿no? Desde hace ya décadas, ¿no? Con lo cual tomas el mando en diciembre y todo es sencillo. Quiero decir que cuando tomé el mando del regimiento, bueno, pues tenía, lógicamente, fruto de la situación sociopolítica de ese momento en Cataluña, que tiene sus raíces, que no voy lógicamente a entrar en ellas ahora, pues bueno, tenía una situación un poco problemática en 2 dimensiones, ¿no? Una la ejemplifica muy bien el director del Supercomputer Center, que es un aragonés, es un centro de computación de los más importantes que hay en Europa, que está a escasos 300 metros del cuartel del Bruc, y el director del Supercomputer Center, que es un aragonés, una excelente persona, fue a ver al teniente general, jefe de la IGE, que es el representante institucional del Ejército y de las Fuerzas Armadas en Cataluña, y le preguntó: aparte de la Guardia, ¿hay alguien en el cuartel? Claro, es una pregunta dura cuando hay 730 militares en el cuartel. Aparte de la Guardia, ¿hay alguien en el cuartel? Ese es el primer reto que había que afrontar. Y el segundo reto, bueno, pues es que el regimiento sea visto como una institución de indudable valor para la sociedad de Barcelona. Una institución de indudable valor para la ciudad y para el conjunto de los habitantes de Barcelona en su dimensión económica, en su dimensión política y en su dimensión social. Esos fueron mis propósitos y bueno, y la historia ha sido una buena aliada en avanzar hacia ese propósito. Como no me quiero enrollar, voy a leer la ponencia y así pues no me iré por las ramas, que ven que tengo cierta tendencia. Pero bueno, sí que diré, y ya leo la ponencia, sí que diré que bueno, pues se ha avanzado. ¿Por qué? Yo voy a dar como 3 imágenes, ¿no? ¿Cuándo entró por última vez el Regimiento Barcelona con su coronel en el Ayuntamiento de Barcelona? Pues en el año 1982, cuando Pascual Maragall, alcalde de Barcelona, en ese momento decide apadrinar la entrega de la nueva bandera de España con el escudo actual al Regimiento Barcelona y recibe a una representación del regimiento en el Ayuntamiento, en 1982. Desde entonces nunca el regimiento, con su coronel al frente de uniforme militar, había pisado el Ayuntamiento. Nosotros lo hemos pisado 2 veces. Lo hemos pisado con una recepción, 2 recepciones oficiales del alcalde de Barcelona, con la correspondiente convocatoria de prensa, etc. La segunda imagen, que me parece relevante, es la de muchos medios de comunicación, por citar 2 fundamentales, La Vanguardia y El Periódico de Cataluña, y El Diari de Girona, abriendo en sus portadas, en el caso del Periódico y del Diari de Girona, y con una publicación a doble página en el caso de La Vanguardia, hablando de actividades de instrucción y adiestramiento del regimiento, porque nosotros durante 2 años hemos liderado un módulo de adiestramiento a militares ucranianos muy demandante, el más demandante porque es el único que transforma a combatientes en suboficiales, en jefes de pelotón. Hemos adiestrado a 600 jefes de pelotón, recibimos tropa muy seleccionada por los ucranianos para poder mandar pelotones, algunos de ellos están mandando ya batallones,
Muchos mandan compañías, pero nosotros les adiestramos para mandar pelotones y hemos adiestrado a 600, que son al menos, como mínimo, los jefes a día de hoy, salvo los que hayan muerto en combate, que son varios, de 6.000 militares, porque un pelotón son 10 hombres en el campo de batalla, ¿no? Bueno, pero esta actividad de adiestramiento ha abierto, por ejemplo, una portada entera un domingo en el Diario de Girona, cosa que es casi milagrosa, ¿no? No sé lo que es Girona, hay que situarse un poco. La tercera imagen, y ya con esto ya empiezo a leer la ponencia, es... ¿cómo se llama? Le pregunto a mi mujer porque ella va a saber el nombre, yo tengo ya un Alzheimer adelantado. El catedrático de Almería que estuvo en... Francisco Andújar. Hicimos unas jornadas de historia en el monasterio de Poblet, 3 días. El monasterio de Poblet es un monasterio importante porque están enterrados todos los reyes de la Corona de Aragón y porque es el símbolo de la reconciliación entre una visión catalana profundamente orgullosa de su historia, como la que tenía Josep Tarradellas, con la España constitucional del 78. De hecho, Josep Tarradellas quiso que su archivo personal, que es un archivo muy importante, estuviese en el monasterio de Poblet. Y en ese monasterio de Poblet se han dado cita 30 historiadores, todos los catedráticos relevantes de la Universidad de Barcelona, de la Pompeu Fabra y de la Universidad Autónoma de Barcelona, también del CEU, de la Abat Oliva, estuvo Rosa Labrús, catedrática también de Historia Moderna. Es importante porque los catedráticos de Historia Moderna tienen cierto peso. O sea, la Historia Moderna estamos hablando de finales XVI, XVII, y sabemos que el siglo XVII y XVIII tiene una trascendencia esencial para la configuración de la situación y del encaje de Cataluña en el conjunto de España. Pues ahí estaban todos estos catedráticos y muchos profesores, hasta 30 profesores de historia de la mayor parte de universidades catalanas, pero ciertamente, como el caso de este catedrático de la Universidad de Almería, y luego periodistas muy relevantes de La Vanguardia, del periódico, de muchos medios de comunicación, militares como el general Gomariz, jefe de operaciones del cuartel general terrestre de alta disponibilidad, y varios coroneles. Y hablamos de historia, ahí estuvo Paco, por supuesto, con nosotros. Hablamos de historia, mucho de historia, pero debatimos también de cómo conformar una fuerte identidad de defensa y cómo poner esa fuerte identidad de defensa al servicio del momento tan crítico que estamos viviendo en estos momentos en Europa. Y hablamos de un tercer tema que es muy catalán, claro, es, oiga, tanta pasta en industria de defensa y eso algo tendrá que ver con ese dinero, ¿no? Con el impulso de la cultura de defensa y de la identidad de defensa. ¿Cómo es posible que las industrias farmacéuticas hagan tanto por la investigación médica y las industrias de defensa tampoco? Y bueno, y vinieron muchos empresarios y hubo ayudantes. Y tuvimos la suerte de que el presidente de la Generalitat mandara a uno de los catedráticos de Derecho Constitucional más importantes, desde luego de Cataluña y probablemente del conjunto de España, que es Xavier Arbós, que actualmente es el presidente del Instituto Autogovern de la Generalitat, y fue a las jornadas en representación y en nombre del presidente de la Generalitat. Y en un desayuno estábamos, perdona, dime el nombre, estaba Francisco Andújar, este catedrático de Almería, Xavier Arbós y yo, en un desayuno de estos de Poblet maravilloso, después de escuchar laudes allí con los monjes y tal, gregoriano, la verdad es que es un escenario imponente. Estábamos ahí desayunando y le dice Francisco Andújar a Xavier Arbós, la verdad es que fue un momento emocionante, dice, oiga, lo que está pasando aquí es un milagro. Y dice Xavier Arbós, hombre, pues, dice, sí, porque mire, están aquí todas las personalidades importantes de la historia moderna de Cataluña. Dice, y estos señores hace 6 años, casi, no sé cómo, no voy a decir la expresión porque estamos aquí grabando, pero bueno, ha habido, y ahora están aquí arropando al Regimiento de Infantería Barcelona, están aquí debatiendo con generales y coroneles de las Fuerzas Armadas, e incluso yéndonos todos de uniforme, porque lógicamente los militares en uniforme, todos de uniforme, a ver la población esta que está al lado de Poblet, Montblanc, que es un sitio pues sensible de la historia de Cataluña. Bueno, quiero decir que algo se ha avanzado y yo lo quiero poner en valor. Y ahora paso a leer.
Para el Regimiento de Infantería Barcelona número 63, que tengo el honor de mandar, el proyecto de investigación histórica sobre el Tercio de Barcelona en época moderna, que dirige el profesor de investigación y académico de la historia Enrique García Hernán, origen de una publicación que se presentará en diciembre con más de 30 aportaciones sobre el Tercio de Barcelona y la guerra en Cataluña en la Edad Moderna, reviste para mi regimiento un significado muy especial. Ubicado en Barcelona, en el cuartel del Bruc y denominado Barcelona, el regimiento constituye la unidad de referencia para casi 600 militares destinados en esta guarnición. La mayoría de ellos, en el cuartel somos 700 y pico, porque aparte del regimiento hay una USAC y hay otros elementos. La mayoría de ellos naturales de la propia ciudad de Barcelona o de su entorno. Sobre todo mis militares de tropa y suboficiales, la mayor parte están enraizados en Barcelona. Sin embargo, el vínculo del regimiento con Barcelona trasciende su mera ubicación geográfica o su composición. Se sustenta en un historial militar de varios siglos, hasta ahora reconocido por el Instituto de Historia y Cultura Militar del Ejército de Tierra desde 1793, pero cuyos orígenes se remontan mucho más atrás. En efecto, el acto fundacional de 1793, el ofrecimiento de toda la ciudad de Barcelona al rey, en ese momento Carlos IV, para formar un cuerpo de voluntarios con motivo de la Guerra del Rosellón o de la Guerra de la Convención, hunde sus raíces en un acto fundacional anterior, el del Tercio del Consell de Cent, levantado por primera vez por la ciudad de Barcelona en el año de 1597. Desde aquel año, 1597, venía de antes, pero para el Tercio de Barcelona es desde aquel año, se inició un largo periodo en el que la monarquía hispánica, pero de forma muy especial, claro, no puede ser de otra manera, los propios catalanes defendieron al Principado de reiteradas ofensivas francesas, algunas de gran envergadura, durante los siglos XVI y XVII. Sin este periodo bélico no puede comprenderse plenamente aquel ofrecimiento de 1793, que sería impensable en Cuenca o en Badajoz, ya en esas épocas, porque estamos hablando ya de la época de la leva obligatoria. Ni de forma más general la existencia, hecho que yo he descubierto en Barcelona y que es impresionante, la existencia de cuerpos de voluntarios totalmente ajenos a las quintas de la leva obligatoria, de catalanes y de Barcelona, que están presentes en todas nuestras guerras, América, África, etc., durante los siglos XVIII y XIX, hasta la última guerra de Cuba, y que coexisten de manera muy conflictiva con las levas obligatorias y las quintas. La misma ciudad que levanta miles de voluntarios hace revoluciones frente a las quintas que se le imponen. En este sentido, estas unidades de voluntarios serían una continuación de las dinámicas generadas por el tercio o los tercios de la Diputación del General y de Barcelona en defensa de una tierra de frontera, el Principado, asaltada en reiteradas ocasiones. Última tierra de frontera de España, que no es de la España peninsular, no hay otras fronteras, ¿no? Porque la última tierra de frontera de la España peninsular evidentemente no es Granada, es Cataluña, y la última gran pérdida territorial de España, impresionante, lógicamente no es Gibraltar, sino es el Rosellón. Esta historia del Tercio de Barcelona y de los cuerpos de voluntarios de Barcelona, la memoria de tantos soldados que llevaron a la Barcelona en la que habían nacido y vivido por diversos rincones de Europa, África y América, dejándose en ocasiones la vida en el empeño, constituye una herencia que el Regimiento Barcelona, que tengo el honor de mandar, quiere y debe interiorizar como fundamento esencial de nuestro espíritu de cuerpo. Al encarnar esta historia en el espíritu de cuerpo de una unidad actual y operativa del Ejército de Tierra, tal como afirma el alcalde de Barcelona, Jaume Colboni, en la presentación de nuestro historial, el Regimiento de Infantería Barcelona número 63 enlaza y conecta un pasado de 428 años de historia en Barcelona con su compromiso actual con la seguridad y la defensa colectivas, el que sin duda supone uno de los grandes retos de la Unión Europea, porque todos tenemos el deber de preservar nuestro modelo de democracia, libertad y bienestar colectivo. Cierro la cita del alcalde.
No es un detalle accesorio para la vida del regimiento, pues el espíritu de cuerpo constituye un aspecto esencial de la potencia de combate de cualquier unidad militar. Así lo afirma uno de los mayores pensadores militares de todos los tiempos, el prusiano Clausewitz, cuando glosa este espíritu de cuerpo como el vínculo entre fuerzas diversas por el que una unidad es capaz de conservar su cohesión bajo el fuego más violento. No es perturbada por temores imaginarios y se enfrenta, dice Clausewitz, con toda su energía a los miedos reales. El vínculo por el que, orgullosa de sus victorias, no se resiste a obedecer las órdenes y conserva el respeto y la confianza en sus oficiales también en la derrota. En definitiva, por el vínculo por el que una unidad militar se esmera en el cultivo de todos los deberes y virtudes, movida por la idea única y poderosa del honor de las armas. Ahora bien, ¿cuáles son las fuentes en las que una unidad militar debe acudir para generar un vínculo de estas características? ¿Cómo puede inducirse un grado tal de comunión, de unión efectiva entre los integrantes de una unidad militar? Evidentemente la respuesta es compleja y multidireccional. El compromiso con la patria expresado en un juramento. La propia preparación dura y exigente para el combate de la unidad. E incluso, por qué no decirlo, el adoctrinamiento político o racial que ha impregnado el alistamiento ideológico en los regímenes totalitarios o en los movimientos revolucionarios del convulso siglo XX. En el caso de nuestras Fuerzas Armadas, el código ético de nuestras viejas reales ordenanzas, actualizadas por última vez en el Real Decreto 96/2009, concretan una de las columnas de ese espíritu de cuerpo en dos artículos. El 21, los miembros de las Fuerzas Armadas se sentirán herederos y depositarios de la tradición militar española, y el 23, conservará y transmitirá el historial, tradiciones y símbolos de su unidad para perpetuar su recuerdo, contribuir a fomentar el espíritu de unidad y reforzar las virtudes militares de sus componentes. Es evidente el peso de la historia en ambos preceptos y su posición privilegiada a la hora de fundar este espíritu de unidad. Pero, ¿cómo transferir? Porque estamos hablando de un proyecto de investigación del CSIC, con profesores y catedráticos, Joaquim Albareda de la Universidad Pompeu Fabra, Jaume Dantirriu, decano de Historia de la Universidad de Barcelona. ¿Cómo transferir? Por supuesto, Paco, que está ahí metido. Paco y un total de 6 reservistas historiadores que están activados durante muchísimos meses trabajando codo a codo con estos historiadores catalanes en este proyecto. ¿Cómo transferir los resultados de una investigación histórica rigurosa que asuma una mirada amplia y multifacética sobre la historia de la guerra al etos militar que debe fundar esa comunión más fuerte que la propia adversidad inherente a cualquier campo de batalla? Para responder a esta pregunta, creo necesario hacer una reflexión sobre esta transferencia, que desde luego no se produce de manera directa ni espontánea, sino que requiere, en mi opinión, de 2 mediaciones. La primera, la de la concepción que tenemos de nuestra historia común, la historia de España. Y la segunda, la de la naturaleza institucional de nuestras Fuerzas Armadas. La concepción de España incide directamente en el peso y la trascendencia que puede jugar la historia militar concreta de cada unidad en la configuración de su propio espíritu de cuerpo. Ahora lo explico. Y la naturaleza institucional de nuestras Fuerzas Armadas conforma el cauce para que ese sentido de pertenencia sea no un simple tinte, sino un sentido de pertenencia profundo y duradero. En cuanto a la concepción que tenemos de nuestra propia historia común, nuestro devenir contemporáneo está marcado por la coexistencia de concepciones diversas de España, tal como expresa Vicens Vives en su obra Noticia de Cataluña. Cito: destrozado el viejo estado borbónico del siglo XVIII por los golpes simultáneos del reformismo popular y de las bayonetas francesas de 1808, se propusieron en España, dice Vives, 2 soluciones: la abstracta, jacobina y uniformista de los intelectuales castellanos y andaluces, y la real
historicista y pluralista de los pensadores del norte, desde Cataluña hasta la montaña santanderina. De forma análoga a estas concepciones diversas de la España contemporánea, también se abren dos caminos, de hecho, muy diferentes para fundar esa comunión esencial al verdadero espíritu de cuerpo de cualquier unidad militar. La que lo concibe como una concreción orgánica, en diversos tipos de unidades, del conjunto de la historia militar de la nación, y la que lo vincula con aconteceres históricos concretos y heterogéneos, correspondientes, por tanto heterogéneos, a esa diversidad constitutiva de nuestro devenir histórico que Vicent Vives adjetiva como real, porque en su opinión la supuesta uniformidad de España es una idealidad. Para la perspectiva del espíritu de cuerpo como concreción orgánica del conjunto de la historia militar de la nación, la comunión dentro de una unidad militar sería expresión de aquellos valores militares que están implícitos en el conjunto de esa historia militar nacional. En este itinerario, la raíz de la comunión o vinculación de los militares dentro de cada unidad sería, en mi opinión, más ideológica que histórica, en tanto no se asienta en el acontecer particular de cada unidad ni en su memoria específica, sino en una síntesis por fuerza abstracta de los valores, cualesquiera que sean, honor, disciplina, sacrificio, lealtad, elaborados desde esa narrativa conjunta nacional. Se trataría de una identidad militar, por tanto, colectiva y abstracta, donde lo particular cede ante lo ejemplar y la vivencia se convierte en una serie de ideas, valores, que ciertamente son más que fruto de la historia, ejemplificados históricamente. En este marco conceptual, la historia particular de las unidades, con su riqueza de símbolos, gestos, derrotas y tradiciones locales, queda relegada a un plano adjetivo, casi como un barniz importante porque adorna el tronco ideológico común. Se reconoce su valor, pero solo en cuanto ilustra los valores predefinidos en esa identidad militar colectiva. Desde esta perspectiva, por ejemplo, no habría más inconveniente, porque a lo mejor prácticamente no tiene mucho sentido, en disolver la unidad orgánica regimental. Es el caso, desde luego, del ejército francés tras 1793, cuando la Revolución sustituyó los viejos regimientos del antiguo régimen por brigadas numeradas, sin nombres históricos. Curiosamente, Azaña hizo lo mismo en la reforma militar del 31, quitó los nombres a las unidades y dejó solo los números. O de las reorganizaciones militares españolas del 19, o la posterior a nuestra última guerra civil del 36, cuando se acentuó la idea del ejército como unidad moral de la nación, diluyendo prácticamente, desde luego que en el caso de mi regimiento fue así, los vínculos históricos entre unidades y territorios. El regimiento Barcelona podía estar en Cádiz, en Badajoz, en Burgos o en Barcelona. La segunda perspectiva, podía estar después de esta reforma de nuestra guerra civil, porque el regimiento Barcelona, hasta después de la guerra civil, más allá de estar en campañas, siempre ha estado, lógicamente, en Barcelona. La segunda perspectiva pone el acento de la comunión en la herencia recibida o atribuida a una unidad militar concreta, que la dota de historia, tradiciones y símbolos propios. Para esta perspectiva, el espíritu de cuerpo se asienta sobre los historiales de esas unidades, que en muchos casos, el del Regimiento de Barcelona, evidentemente, se caracterizan por una fuerte vinculación o connotación geográfica. Esta vinculación a lugares concretos, aunque variable en el tiempo, ayuda a asentar y referenciar las efemérides, los símbolos, los momentos dramáticos, las decisiones tácticas que integran esos historiales. En cada uno de estos lugares, el espíritu de cuerpo enraizaría esa comunión con España con una realidad territorial plural y en ocasiones, por qué no decirlo, partícipe de una tensión interior importante y característica de la historia moderna de España. Además, para esta perspectiva, enraizar el espíritu de cuerpo no solo, y esto es importante, es introducir a una unidad militar en una geografía física y humana concreta, sino también
abrir esa geografía, en mi caso, la ciudad de Barcelona, tal como existe a día de hoy, a la propia unidad militar. Es el caso este del sistema regimental británico, un sistema regimental de enorme trascendencia. Decía el historiador británico John Keegan que es la institución, el regimiento más trascendental y esencial de la historia militar del Reino Unido. El sistema regional británico que queda claramente vinculado a regiones y ciudades específicas del Reino Unido tras las reformas de Caldwell y Childers de finales del XIX, o del sistema regimental prusiano, derivado claramente de la reforma militar de Federico Guillermo I entre 1713 y 1733, que enraiza y ancla los regimientos prusianos al territorio y que pervivió prácticamente hasta la Segunda Guerra Mundial, aunque ciertamente con la llegada del régimen nazi fue sujeto a una erosión progresiva de ese arraigo territorial debido al carácter ideológico de ese régimen. En estos 2 años, como jefe del Regimiento Barcelona, he apostado claramente, en lo que en mi ámbito de competencia se refiere, por este segundo itinerario, para que de nuevo, con palabras del alcalde Colboni, abro cita, acercar la historia del regimiento, antes tercio y cuerpo de voluntario, tanto a los propios militares de la unidad, dice el alcalde, como también a toda la ciudadanía, que descubriría así, y claro que lo debe descubrir porque lo desconoce, que descubriría así una unidad con más de 4 siglos de historia. Así también se contribuye, dice el alcalde, a recuperar una parte poco conocida de la historia de Barcelona y nos ofrece la oportunidad de profundizar en el pasado militar de nuestra ciudad. Fin de cita. Se trata de una apuesta cargada de pragmatismo y, en mi opinión, de una buena baza de cara al futuro. Yo cuando tenga que cortar, corto y les digo, porque aquí en los tiempos yo corto, pero tranquilamente, o sea que... Dice, y una buena baza de cara al futuro, pienso yo, teniendo en cuenta el qué, la trascendencia de las ciudades europeas, Barcelona, entre otras. Yo creo que esto es un tema militar que no está suficientemente pensado, en la conformación de una identidad ciudadana esencial para la defensa de España y de Europa. Estamos acostumbrados a pensar en la defensa como algo asociado exclusivamente a países o a alianzas. Sin embargo, las formas de hacer la guerra a lo largo de la historia, de esto sí que he escrito, de historia no, pero de esto sí que he escrito un poco, siempre han evolucionado en paralelo a las formas de organización social. Y es natural que en una sociedad eminentemente urbana la ciudad juegue un papel clave como ámbito básico que hace efectiva y operativa la defensa de un país o de un espacio más amplio como el de nuestra Unión Europea. Solo hay que ver la guerra de Ucrania, que se materializa en defensas heroicas de un núcleo urbano tras otro, y en el que reside la razón de la victoria o de la derrota. Por lo tanto, el espíritu ciudadano, la capacidad de una ciudad de organizarse y sobrevivir a sitios que duran meses, es esencial en la forma moderna de hacer la guerra. Tal como ya anticipó el filósofo barcelonés Eugenio Trías en la década de los 80, Barcelona está llamada a trazar su propio camino de vinculación. Esto no lo dice Eugenio Trías, lo digo yo. Barcelona está, pero utilizo la cita que ahora diré, a trazar su propio camino de vinculación con las Fuerzas Armadas y la defensa militar de España y de Europa, articulando, ahora ya sí que cito a Eugenio Trías, yo la cita la he leído en catalán, pero la traducción es mía en castellano. Esta dialéctica compleja entre raíz telúrica y expatriación civilizada, en esta síntesis paradójica se tiene que pensar en profundidad. Estoy totalmente de acuerdo, tenemos que pensar en profundidad. Entre la raíz telúrica y el concepto de ciudadano, que lo adjetiva como expatriación civilizada. Y dice, en el explosivo y necesario entrecruzamiento intuido por Unamuno y, como veremos, por Maragall y Dors, entre patria y ciudad.
En Barcelona, y un entrecruzamiento, por cierto, muy de la edad moderna. En Barcelona, este entrecruzamiento entre patria y ciudad constituye, a mi entender, el mejor camino posible para obrar el efecto de la interiorización de nuestra misión, la defensa militar de España, y de comunión entre sus miembros hasta dar la vida por el compañero, si preciso fuera, inherentes a un verdadero espíritu de cuerpo. Una apuesta por el segundo itinerario que, sin embargo, también incluye muchos elementos del primero, en la armonización de esta historia concreta con la fidelidad a los valores del conjunto del ejército y de nuestras Fuerzas Armadas. Esta historia no solo refuerza el sentimiento de identidad que ciertamente vincula, no me lo invento, es la historia, a nuestro regimiento, con las peculiaridades históricas, porque es una historia muy peculiar, y simbólicas específicas de la Barcelona y Cataluña modernas y contemporáneas. Yo, en un congreso de historia muy importante que hay cada 10 años, creo, que este año ha sido en Madrid, en el CSIC, de Historia Moderna, hubo una mesa sobre guerra en Cataluña y fueron pues, todos estos historiadores y dijeron: mi coronel, vente con nosotros y haces una reflexión del espíritu de cuerpo del regimiento en el ámbito de los historiadores. Y sufrí un duro ataque pero bueno, bien, porque eso es lo bueno de un congreso, poder sufrir duros ataques, seguramente con muchas razones, pero me sorprendió el argumento, ¿no? Porque es que la historia de su regimiento no cumple los parámetros nuestros. Y digo, ¿cuáles son nuestros parámetros? Los de nuestra historia. Es que no hay otros, ¿no? O sea, no hay un paradigma, y el que se salga del paradigma no cabe en nuestra historia, porque eso no es historia, sino ideología. Bien, esta apuesta ha sido eficaz, ya lo he glosado al inicio por todo lo que he contado, y Dios quiera que siga siendo eficaz. Voy a entrar en el otro tema, la dimensión institucional, como mediación entre la investigación histórica y la generación de un sentido de pertenencia profundo y duradero. La inclusión de las Fuerzas Armadas en el título preliminar de la Constitución española, que no es tan natural como puede aparentar, pero que luego hay un título dedicado al gobierno, a los órganos del Estado, ¿no? La Constitución se presenta como una clara manifestación del reconocimiento de las Fuerzas Armadas como una institución de relevancia constitucional. Esto es, como una institución reconocida y protegida explícitamente en la Carta Magna. Este posicionamiento constitucional destaca que, aunque las Fuerzas Armadas forman parte, es evidente, de la administración del Estado y están sujetas a la autoridad del gobierno, son algo más que mera administración. Tal como se destacó en el debate constituyente, este algo más es precisamente su naturaleza institucional distintiva. Si nos atenemos a la definición del jurista francés, perdón, pero mi francés es muy mejorable, Hairoux, que no sé cómo se dice, H-A-U-R-I-O, pero vamos, un jurista francés que es bastante canónico en el tema de lo institucional, dice: la naturaleza institucional representa en el derecho como en la historia la categoría de la duración, de la continuidad y de lo real. De este modo, las instituciones representan, dice este jurista, representan jurídicamente la duración, y su urdidumbre sólida se cruza con la trama más floja de las relaciones jurídicas pasajeras. Ahora bien, frente a la inmediatez administrativa de la organización militar, no hay más que leer los reales decretos, ¿no?, regulada en conformidad con diversas leyes y reglamentos, la dimensión institucional permanece velada, como un reducto indisponible. La orgánica no, yo saco mañana un real decreto al mes y voy cambiando, pero como un reducto indisponible, conformado a lo largo de esa extensa trayectoria de la que habla el jurista francés. En relación a esta dualidad, inmediatez administrativa, distancia y velamiento institucional, uno de los eslabones que facilita desvelar esa vertiente es precisamente los regimientos de infantería, porque son un lugar de convergencia de la dimensión administrativa, son una unidad orgánica de la cadena militar que se puede encontrar en los reglamentos que regulan la organización del ejército de tierra, con la dimensión institucional, porque son depositarios legales
de historiales militares multiseculares. Esto también, voy a hacer aquí un inciso, en Poblet hubo una ponencia muy interesante del coronel Rubiella, que es un gran especialista en el ejército militar británico, a mí me gustó. O sea, no se es depositario en historial, ser depositario en historial porque se quiere ser depositario y porque alguien así lo establece. O sea, quiero decir, no hay ningún problema, en España no es así, pero no hay ningún problema para que una compañía, un batallón o un regimiento de nueva creación, porque es un regimiento de inteligencia NBQ, y no existía NBQ en la moderna, pase a ser depositario de la historia de lo que corresponda, con tal de que quiera apropiarse de esa historia y vivirla como propia. Entre estos regímenes, pero bueno, no es el caso del Barcelona, donde sí que hay unos vínculos históricos y una cierta continuidad, pero la continuidad de la historia hay que huir de un presentismo un poquito absurdo, ¿no? Siempre está en la voluntad de heredarla, también pasa en nuestra biografía personal con respecto a nuestros pasados, ¿no? Entre estos regimientos, el de Infantería Barcelona 63 constituye un ejemplo paradigmático de enraizamiento telúrico al que ya me he referido al comienzo de estas palabras, en la que se evidencia un denominador común, el haber sido levantado por el conjunto de la ciudad de Barcelona, esto es muy peculiar, durante la mayor parte de su historia, prácticamente hasta el siglo XX, con un numerador muy variado, el de ese transcurrir de 428 años en que el regimiento despliega en guerras en España, en otras partes de Europa, en América y en África. Surge como tercio un 20 de septiembre de 1597, con un bando del Conseil de Cent, que como saben es el gobierno de la ciudad de Barcelona en la Edad Moderna, para la defensa de Perpiñán, en ese momento asediada por los franceses, que dice, traduzco el catalán, claro, ahora oíd que se os notifican y se hacen saber a todos en general de parte de los magníficos consejeros de la ciudad que por los asuntos de la villa de Perpiñán, considerando dichos consejeros el gran amor y la innata fidelidad que ellos y sus predecesores siempre han tenido y tienen hacia la majestad de su rey y señor, en este caso Felipe II, y el celo que han tenido en todas las cosas tocantes a su real servicio, movidos, y esto es muy importante, por su mera y libre voluntad, han determinado reclutar 1000 hombres a sueldo de esta ciudad, muy importante, esto no es un somatén, a sueldo permanente, una tropa pagada, para el socorro de dicha vila de Perpiñán y la defensa de la misma en ocasión presente de la invasión que el enemigo francés ha intentado e intenta proseguir contra la mencionada vila y otras vilas y lugares circunvecinos de ella. Desde finales del 16 y durante todo el 17, el tercio participa en la defensa de una Cataluña, como he dicho, continuamente asaltada, que contempla la traumática pérdida del Rosellón en el Tratado de los Pirineos, desde luego no por culpa de una derrota militar, y el reiterado asedio de diversas plazas del resto de Cataluña que siguió aquella pérdida. Los franceses toman Barcelona en el siglo XVII y ponen 4 sitios, no me estoy refiriendo a los napoleónicos, que son de otro sitio, ponen 4 veces sitio a Girona. Hasta el estallido de la Guerra de Sucesión Española, en la que el tercio de Barcelona, ya curiosamente con el nombre afrancesado de regimiento, y ya no al mando de un maestre de campo, sino al mando afrancesado de un coronel, participa del lado austracista en la Guerra de Sucesión hasta su disolución con la derrota de este bando. Hay todo un itinerario desde la derrota de 1714 hasta 1793 que un historiador de la Universidad Pompeu Fabra, David Ferrer, está trabajando para hacer una edición, porque hay una continuidad muy interesante, pero no puedo entrar en ello. Pero el verdadero hecho de continuidad, aunque quiero salvar esos 70, 80 años de medio, porque hay muchas otras continuidades, pero la gran continuidad con aquel bando que acabo de leer es este ofrecimiento, una carta de la ciudad de Barcelona al rey de 1793 que dice, esta vez la escriben en castellano: la ciudad de Barcelona, representada por la Junta de Comisionados de su ayuntamiento, por la nobleza, religión de San Juan, el comercio, colegios, gremios y fábricas, ofrece a vuestra majestad la formación de un cuerpo de 800 voluntarios catalanes de tropa ligera, vestidos, armados y mantenidos a sus expensas,
para servir durante la guerra actual con los franceses en el ejército que tiene vuestra majestad en las fronteras del Principado y seguirle en todas sus operaciones. Tras aquella campaña es trasladado a Mahón, ya recuperada de los británicos por temor a una posible invasión británica, de donde regresa precipitadamente a la península un 19 de julio de 1808 para luchar contra el invasor francés. Llegan 1000 efectivos, entran en Girona, no sabemos cuántos de esos 1000, pero entendemos que la mayor parte, y salen sobrevivientes, 200 y pico presos hacia Francia después de la defensa de Girona, o sea que murieron la mayor parte en el sitio. A partir de entonces, un rosario de campañas silvana las guerras de emancipación americana con las guerras norafricanas, los enfrentamientos fratricidas de las guerras carlistas o esos empeños de la guerra de Melilla de 1893 y de las guerras de Cuba de finales del 19, que revivieron especialmente estas, las de Cuba, con toda intensidad la dinámica tan peculiar de un voluntariado militar masivo en la ciudad de Barcelona. Ya en el siglo XX y tras 2 años de campaña en Marruecos regresa a Barcelona, donde permanece acuartelado en el castillo de Montjuïc, hasta su disolución en la reforma militar de Azaña de 1931, a la que antes me he referido, que ahorró a nuestro regimiento el último enfrentamiento fratricida entre españoles del 36 al 39. No existimos. Tras la guerra civil aparece, se reconstituye en el año 40 como unidad de montaña y desaparece varias veces hasta su última reconstitución el 1 de enero de 2020 en el cuartel del Ebru como unidad orgánica del ejército, que en los últimos años ha desplegado 2 veces, la última el año pasado, con más de un centenar, 120 efectivos en la frontera entre el Líbano e Israel, como parte de la misión de UNIFIL, y que ha liderado, como he dicho antes, 12 módulos de formación de militares ucranianos, de transformación en jefes de pelotón, en los que hemos formado esos 600 jefes de pelotón ucranianos, y donde nos preparamos diariamente para afrontar, como todas las unidades de las Fuerzas Armadas, situaciones de combate de alta intensidad mediante continuos ejercicios tácticos en diversos campos de maniobras. En relación con este itinerario histórico, y creo que es importante, permítame un breve excurso sobre una enmienda del debate constituyente. El debate constituyente ya nos parece del Pleistoceno, pero bueno, no voy a hacer tanto, ¿no? Presentada en el Senado contra la inclusión, precisamente, que fue un tema bastante debatido, yo no lo sabía, de las Fuerzas Armadas en el título preliminar de la Constitución, y rechazado por una amplísima mayoría, 151 votos en contra, 3 a favor y 29 abstenciones. La enmienda la presenta un senador, jurista, he visto que bastante ilustre, diputado por el PNV, senador por el PNV, Villar Arregui, que argumenta, y no sin razón, o sea, no sin razones, no tiene razón en mi opinión, pero no sin razones, que las Fuerzas Armadas no pueden estar incluidas de ninguna manera en el título preliminar, porque no tienen su origen en el libre impulso de la sociedad, sino en el área del Estado. Son una creación del Estado. El Estado crea, igual que crea delegaciones de Hacienda o crea organismos del Ministerio de Sanidad, crea unidades militares. Quizás esta enmienda podría tener, no lo sé, no soy quien para juzgarlo, me faltan conocimientos jurídicos, algún encaje, desde luego, en esa identidad militar abstracta y nacional, que podría entender las Fuerzas Armadas de una forma abstracta como una posición en un momento determinado real y posteriormente meramente estatal. Sin embargo, casa mal con aquell moguts per la seva mera i llure voluntat han determinat fer 1.000 homes a soldats per la present ciutat, movidos por nuestra mera y libre voluntad, hemos determinado reclutar 1.000 hombres a sueldo de esta ciudad, del Consell de Cent de un lejano 20 de septiembre de 1597, o de aquel la ciudad de Barcelona ofrece a vuestra majestad la formación de un cuerpo de 800 voluntarios, de un 29 de abril de 1793, que pienso contestan aquel argumento con un claro ejemplo de una fuerza armada surgida por el impulso de toda una ciudad, el de nuestra ciudad condal. Tal como afirmaba al comienzo de estas líneas, la mediación de una concepción de España plural que enraiza los historiales militares en un contexto histórico y simbólico específico, en nuestro caso el de la Barcelona y Cataluña modernas y contemporáneas,
y la mediación de la naturaleza institucional de nuestras Fuerzas Armadas, capaz de transformar esos enraizamientos particulares en puertas de entrada al edificio imponente de la institución militar del conjunto de España, constituyen requisitos necesarios para poder materializar esa transferencia de la investigación histórica al etos militar y un espíritu de cuerpo capaz de fundar esa comunión más fuerte que la propia adversidad inherente a cualquier campo de batalla. Enraizamiento concreto y dimensión institucional conforman un camino cauce ancho que puede ser recorrido. Yo he impulsado que sea recorrido y debe seguir siendo recorrido por los integrantes de mi regimiento, tanto colectiva como individualmente. Desde luego que no para emitir ningún juicio histórico. No decimos que el tercio de Barcelona sea el más heroico, desde luego que no es el más trascendental entre todos los tercios de la historia de España. Es simplemente el nuestro. Ni para construir ningún relato alternativo, sino para vivirlo como una herencia propia, como la mía con mi familia, que desde luego no es la más ilustre de España, pero es la mía y la quiero muchísimo. Pues lo mismo el regimiento, ¿no? Como quien hace memoria de los hechos de familia de los que le antecedieron. Se trata, en definitiva, de hacer nuestros los hechos de armas del tercio de Barcelona, o permítanme, con palabras del genial Eugénidos, de buscarnos muchos precedentes, descubrirlos, acentuarlos, todo a cambio de podernos presentar como herederos de una dilatada y no interrumpida tradición, cuyo verbo lúcido suena acaso hoy por primera vez, pero cuyo enunciado anticipa un secular balbuceo profético y constante. Todo a cambio de tener maestros, de tener padres, de tener hermanos mayores. Bueno, yo creo que lo vamos a dejar aquí porque la segunda parte, que no la voy a leer, estaba muy dirigida a un público en ese momento en Barcelona, en las drasanas de Barcelona, con la nave de Don Juan de Austria al lado, donde tuve la ocasión y acompañado por quizás el Vicent Vives actual de la historia moderna de Barcelona, que es Joaquim Albareda, que estaba ahí, en este caso yo estaba a lo suyo, no él a lo mío. Y en ese escenario tan imponente de las drasanas de Barcelona también tenía que hablar, pero aquí no, creo que no ha lugar, tenía que hablar de cómo debe abrirse la ciudad a su regimiento y cómo para nosotros poder combatir en una guerra de alta intensidad, en la guerra moderna, que ha vuelto a ser una guerra de atrición, de miles de bajas, de un desgaste salvaje y enorme, como para que el regimiento Barcelona pueda cumplir su misión, pueda reponer esas miles de bajas con ciudadanos de Barcelona, si llegado el caso dramático fuese, pues cómo necesitamos ser arropados, entendidos e interiorizados por toda la ciudad de Barcelona. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Pedro, por tu clarividente conferencia. Les ha hecho un recorrido, aprovechando el recorrido histórico, ha puesto sobre la mesa conceptos muy importantes de la propia concepción de nuestro país, de España, las visiones más realistas, menos realistas, el concepto de defensa de la ciudad y del país, muchas cosas, ¿no? Las diferencias regionales, ¿no? La verdad es que es muy brillante. Te agradecemos tanto la conferencia como tu trabajo en el regimiento y a lo largo de tu trabajo profesional, ¿no? Podemos aprovechar un momento, pues, si quiere alguien hacer, alguna de las personas que están aquí, si quiere hacer alguna pregunta o alguna puntualización, alguna matización, si quieren. Por ahí, Teresa. Voy a parecer un poco, no, enhorabuena por la conferencia, por la charla, o como la quiera titular, la quiera llamar. Nos ha enseñado un poco algo del ejército que conocemos y que desconocemos, por supuesto. Últimamente ha dicho usted que, o he querido entender, que el ejército tiene un determinado para Barcelona, no pueden entrar de otras regiones ni nada. He creído entender, lo habré entendido mal, que se formará el regimiento por barceloneses por Barcelona. ¿Es eso lo que he querido decir? Sí, el regimiento está, como todas las unidades del ejército de tierra, abierto a los ciudadanos del conjunto de España, pero la realidad es que probablemente, no lo sé porque no lo he estudiado, ahora le cuento de mi regimiento que sí que lo he estudiado, probablemente las unidades de infantería y marina que haya en Cádiz estarán nutridas fundamentalmente por personas del entorno de esta tierra. ¿Por qué? Pues porque
es natural. Un soldado profesional con un sueldo no muy superior a la barrera de los 1.000 euros, pues sirve y firma su contrato como soldado profesional en el entorno vital en el que está. ¿Por una obligación legal? No, por una naturalidad vital. Y otra cosa, también otra curiosidad. Entonces, ¿quién integra la Brigada Extremadura 11, que está situada en Badajoz? Pues gente de toda España, pero fundamentalmente militares de tropa extremeños. Pero no hay ninguna obligación legal de que sea así. Es un hecho práctico. ¿Quién integra el Regimiento de Infantería Barcelona? Militares de tropa, fundamentalmente del área metropolitana de Barcelona, que son prácticamente el 60% de los militares de tropa del regimiento. Muchos suboficiales vienen de esos militares de tropa, quiere decir, eran militares de tropa, entran en la Academia General Básica de Suboficiales y vuelven al regimiento como suboficiales. Y por lo tanto, también el cuerpo de suboficiales, en cierta manera, se nutre de esta forma, pero tampoco por ninguna obligación legal, sino por la mera trayectoria vital. En el caso de los oficiales es muy diferente y ciertamente el número de oficiales catalanes es pequeño, muy pequeño. Yo mismo, otra pequeña corrección, Pago, con todo el cariño, yo estoy muy orgulloso de mi padre vallisoletano, pero yo tengo el inmenso orgullo de ser madrileño. Y entonces, pero también denota un problema, y es que hay poco en regimiento. A mí me encantaría que en la Academia General Militar, teniendo Cataluña casi 9 millones de habitantes, de 40 y pico que tiene España, pues hubiera muchos más oficiales de origen catalán por un mero tema estadístico, ¿no? Por un mero tema estadístico. Entonces, el sistema militar de las Fuerzas Armadas Españolas, desde luego que el Ejército de Tierra, no está orientado a crear una identidad regimental regional, no lo está. La realidad es que en el caso del Regimiento Barcelona, porque otros regimientos no han tenido una vinculación geográfica clara, ni mucho menos, en el caso del Regimiento Barcelona, su historia ayuda y facilita el crear y trabajar esta identidad vinculada a Cataluña y sobre todo a Barcelona como ciudad. Es un tema histórico particular del Regimiento de Barcelona. Hay regimientos que han estado en su historia por toda la geografía española y europea y es difícil asignarles una vinculación. Pero en el caso del Regimiento de Barcelona, hasta su disolución de 1931 está vinculado a la ciudad de Barcelona y hasta la última guerra de Cuba de 1898 tiene una raíz de voluntariedad. Es verdad que deja de estar pagado por la ciudad de Barcelona al final de la Guerra del Rosellón, cuando la monarquía, el rey le dice a Barcelona, no disuelva, Barcelona le dice al rey, terminada la Guerra del Rosellón, dice, disolvemos el cuerpo de voluntarios, ha terminado la guerra, esto es muy caro, Barcelona no tiene los 4,5 millones de habitantes que tiene actualmente el área metropolitana, la Barcelona del 17 tiene 50.000 habitantes, mantener 1.000 hombres en armas, desplegarlos en campañas de 2 o 3 años con un hospital militar, clero militar, uniformes, porque en los tercios, vamos a decir así, movilizados por la corona, cada soldado se compra su uniforme, pero en el tercio de Barcelona el Consell de Cent viste, por eso hay uniforme desde muy pronto en el tercio de Barcelona, porque el Consell de Cent viste a todos los soldados. Esto es muchísimo dinero, es muy caro, es un esfuerzo salvaje, ¿no? Entonces, cuando al final de la Guerra del Rosellón se termina la guerra, se produce la paz, en la ciudad dice, vamos a desmovilizar. Entonces le dice, no, necesito estos voluntarios y propone trasladarlos a Mahón, como he dicho. Y entonces la ciudad acepta no desmovilizar, porque ha sido la que ha movilizado la unidad, pero dice que ya no paga. Y entonces pasan a ser la corona, el gobierno, el que paga a partir de ese momento. Pero el sistema de voluntariedad, ya digo, dura hasta Cuba. Es famoso, aunque no son voluntarios de Barcelona, sino que son voluntarios catalanes, la famosa, la arenga que el general Prim dirige
antes de la batalla de Tetuán a los voluntarios catalanes, ¿no? Y el general Prim, yo no soy historiador, Paco, y todo toco de oídas, porque yo no me dedico a ir a archivos a investigar. Yo con mandar mi regimiento y de muchas gracias a Dios tengo suficiente, ¿no? Pero es cierto que el general Prim toma un partido muy claro. Él sitúa a los voluntarios catalanes en su cuerpo de ejército en una posición absolutamente privilegiada. Estamos hablando de un cuerpo de ejército de 50.000 hombres o 60.000, no lo sé, el de Prim, y los voluntarios catalanes eran muy poquitos, pero juegan un papel vital, siendo una unidad bastante bisoña, juegan un papel vital porque él quiere mandar un mensaje, parece ser también político muy claro, porque él cree que en Cataluña el sistema para levantar unidades ha de ser precisamente ese, y no el de las quintas, que ha dado lugar a muchísimos problemas, como estamos hablando de hechos absolutamente inaplicables a la actualidad, ¿no? Pero que da lugar a la Semana Trágica de Barcelona y de muchas circunstancias. Sí. Yo quería hacer una matización sobre una pregunta, cortita pero profunda. Y es que yo recuerdo un profesor de filosofía de cuando joven que decía que todo venía del cosmos y el caos, claro, del orden y el desorden, ¿no? Y claro, una cosa es, evidentemente, en el orden de la guerra y de la historia, ¿no? Una cosa es el conflicto y otra el consenso, una cosa es el pacto y otra cosa es la guerra. Entonces la pregunta sería, normalmente cuando se produce una guerra, digamos que el orden lo implanta el vencedor y el caos queda para el perdedor, ¿o no? Bueno, esa pregunta se separa un poquito No, sí, se separa totalmente. La guerra, la violencia bélica, no toda violencia, la violencia de la mafia de la droga no, ¿vale? La violencia bélica, decía Álvaro Dors, es un acto de fuerza que impone un orden, quiere decir que lleva en sí la voluntad, y si no, no es guerra. Si no se puede estar hablando de otras cosas, pero no de guerra, tiene la voluntad de imponer orden. Y por lo tanto, en todo la violencia de la guerra destruye y crea caos, destruye un orden y crea un caos, pero en su proceso de destrucción está el germen de la imposición o la voluntad de hacerlo. Claro, todo esto va muy vinculado a la palabra victoria, el que pierde, es decir, y no es un hecho meramente puntual, aunque las guerras es muy complejo, es muy diferente una guerra que busca un pacto que se produce dentro de unos términos, por ejemplo la guerra de las Malvinas, ¿no?, que deja un poco esa transformación del orden entre los contendientes al resultado de un enfrentamiento bastante ritualizado y por lo tanto bastante agotado, pero la guerra de Afganistán, por ejemplo, que no se materializa en estas circunstancias, la invasión de Estados Unidos contra el régimen talibán, cuando lo derroca, es una guerra que busca una victoria, o sea, que busca en el propio proceso bélico la instauración de un orden, que sería también el caso, evidentemente, de las guerras civiles, que nunca son guerras pautadas ni encauzadas ni pueden buscar el pacto, las guerras fratricidas. Entonces, sí, yo siempre he defendido que el jus in bellum, las leyes que tratan de contener, moderar y racionalizar en la medida de lo posible ese acto dramático y de violencia tremenda que es la confrontación bélica, carece de un fundamento real propio, es una mera imposición externa si se olvida la vocación, o vamos a decir así, la finalidad más intrínseca de la guerra como un acto no meramente contra, sino un acto contra con esa vocación de imponer un orden y un derecho, no solamente en el sentido final, como puede aparentar una guerra que busca el pacto, porque la propia regulación del jus in bellum está en el propio cauce que hace posible ese pacto,
sino también en la guerra que busca la victoria en la medida en que sea consciente de su vocación fundante. Solo en la medida en que la guerra es consciente de su vocación fundante del orden, entenderá el jus in bellum no como una mera imposición de cara a la opinión pública, la aceptación internacional o la aceptación sino también por su propia virtualidad para elucir el orden, donde no hay contención, donde no hay legitimidad, donde no hay incluso una cierta, no solo legitimidad, legitimidad fundante, es difícil que el orden que se eluzca de ese caos pueda ser consistente y desde luego legítimo. Muy bien. Pues muchas gracias tanto al conferenciante, a don Pedro, al doctor Pedro, y a Paco Glicerio por su presentación. Muchas gracias a vosotros por vuestra asistencia. Buenas tardes. Voy a hacer simplemente un pequeño regalo, un obsequio. Moncho, que ha trabajado mucho en esto también, en el aniversario del tricentenario de la Casa de Contratación de Sevilla-Cádiz, el Ateneo prácticamente hizo casi todas las actividades de la ciudad, ¿verdad? Entonces, muy bonito, es ilustrado y viene toda la historia de Cádiz de ese siglo XVIII. Muchísimas gracias. Gracias.